Muy buenas noches. Gracias a Dios, aquí estamos un miércoles más. Un miércoles no presencial, ¿verdad? Dijimos que los miércoles vamos a estar de forma virtual por las restricciones que el gobierno publicó con el objetivo de disminuir el contagio de COVID, dado que nuestro sistema hospitalario está al borde del colapso. Entonces nos unimos a ese esfuerzo y como quiera seguimos estudiando, ¿verdad? Aquí estamos, nada más 2 personas y yo, nadie más, pero lo hacemos con gusto para servir y que podamos seguir con nuestro estudio del libro de Éxodo. Saben que los miércoles, para los que nos estén acompañando por primera vez o de forma reciente, los miércoles tenemos teología bíblica, ¿verdad? Estudiamos la Biblia de forma secuencial. Y los domingos es teología sistemática. Tomamos un tema en particular y vemos todo lo que la Biblia dice con respecto a ese tema. Así que estábamos estudiando el capítulo 29 del libro de Éxodo. Este es el número 73. Es el tema consagración de los sacerdotes, segunda parte, porque el miércoles pasado vimos la primera parte. Todo el capítulo 29 habla del proceso de consagración y lo dejamos a la mitad. Lo último que vimos fue el versículo 21 la semana pasada y nuestro objetivo el día de hoy es terminarlo. Dijimos que consagrar a los sacerdotes, la palabra utilizada para que se nos traduce como consagrarlos es el hebreo kadash, que se traduce como poner aparte o consagrar. La concordancia exhaustiva NAS dice que es hacer santo, dedicar por completo, poner aparte. Entonces este capítulo contiene las instrucciones para consagrar a los sacerdotes, la manera en que Dios mostraría que ellos son puestos aparte, distintos, separados de entre los israelitas para el servicio de Dios. Y vimos que en todo el capítulo del proceso se realiza en 4 pasos. Paso número 1, la limpieza, donde Moisés tenía que bañarlos. Número 2, investidura y unción del sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote era ungido. Número 3, sacrificio y unción de los sacerdotes. Aquí es ungido nuevamente el sumo sacerdote junto con los hijos de Aarón, que serían los sacerdotes. Y el último paso es comunión. Y la semana pasada no alcanzamos a estudiar el último punto, punto número 4. Así que hoy lo veremos. Y recordemos brevemente, dado que empieza a hablar de este punto de la comunión, inmediatamente en el versículo 22, recordemos lo que vimos en los versículos 19 al 21. Vamos a Éxodo 29, versículo 19 al 21. Dice, tomarás entonces el otro carnero para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza y lo sacrificarás poniendo un poco de sangre en el óvulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, lo mismo que en el pulgar derecho y en el dedo gordo derecho. Después de eso rociarás el altar y sus 4 costados con la sangre y rociarás también un poco de esa sangre y del aceite de la unción sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras. Así Aarón y sus hijos y sus vestiduras quedarán consagrados. Y vimos que este es uno de 2 carneros, ¿verdad? Se tenía que presentar un becerro y 2 carneros. Y este carnero de la consagración, como se le conoce, es este segundo que estamos leyendo, ¿verdad? Y bueno, vimos brevemente lo que podría significar la sangre en el óvulo derecho, en el índice y en el dedo gordo del pie. Y después de eso, inmediatamente de eso empieza el último proceso, que es la parte de comunión. Tiene que ver con los sacrificios. Así que leamos Éxodo 29, versículo 22 al 24. Dice, de este carnero, que representa la autoridad conferida a los sacerdotes, tomarás la cola, la grasa que recubre las vísceras, el hígado, los 2 riñones y el muslo derecho. Del canastillo del pan sin levadura que está ante el Señor, tomarás uno de los panes, una torta hecha con aceite y una oblea. Y meciéndolos ante el Señor, los pondrás en las manos de Aarón y de sus hijos. Se trata de una ofrenda mecida. Y esta es la primera vez que se menciona una ofrenda mecida. Y mecida significa literalmente mecer. ¿Cómo es esto? No se especifica de forma literal lo que tenían que hacer. Pero si vas a mecer la ofrenda, pues vas a tener que moverla de un lado a otro, pero no se especifica si de izquierda a derecha, adelante y atrás, arriba o abajo, o qué consistía. Pero notemos que le está pidiendo a Moisés que haga esto de la ofrenda mecida, pero tiene que estar también en manos de Aarón y de sus hijos. Vamos a leerlo como dice la Reina Valera 60
El versículo 24, que aquí lo traduce literalmente y creo que nos ayuda a entender lo que está pasando. Dice el versículo 24 en Reina Valera 60, y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Así que está medio extraño, ¿verdad? Porque tiene que estar en las manos de Aarón, en las manos de sus hijos, que son 4, y lo mecerás como ofrenda mecida, pero quien lo debe mecer es Moisés. Entonces, ¿cómo lo va a mecer si está en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos? ¿Si todos al mismo tiempo o cómo? Pues si es Moisés quien debe hacerlo, pero esta ofrenda debe estar en la mano o en las manos de Aarón y sus hijos, parece que todos juntos tenían o estaban sosteniendo la ofrenda al mismo tiempo. Fíjate lo que dice el comentario Pulpit. Las ofrendas se colocarían primero en las manos de Aarón, luego en las de sus hijos, que lo sostendrían, mientras Moisés, poniendo sus manos debajo de la de ellos, haría un movimiento ondulante con ellos hacia las 4 esquinas de los cielos, para indicar que los dones fueron ofrecidos al Dios omnipresente. Moisés, mediante este acto, transfirió las funciones sacerdotales, que hasta entonces él había ejercido a su hermano y los descendientes de su hermano. Los hizo realizar con su energía muscular su primer acto sacerdotal. Entonces, quisiera para tratar de entender cómo lo aplicó Moisés, porque tenía que estar en las manos de Aarón la ofrenda, ¿verdad? Imagínate que le ponen a Aarón la ofrenda en sus manos. Y también debe estar en las manos de sus hijos. Entonces, los hijos ponen sus manos abajo de las de Aarón. Y luego Moisés tenía que mecer la ofrenda al mismo tiempo que le detiene. Entonces imagínate que Moisés pone las manos debajo de todos ellos. Entonces son 5 personas. La ofrenda está en manos de Aarón, los hijos de Aarón tienen sus manos bajo las de Aarón y Moisés bajo las manos de todos. Y es Moisés quien tiene que mecer la ofrenda. Ahora estuve buscando algún ejemplo, algún indicio de cómo era este movimiento y bíblicamente no encontré nada. Pero vi varios videos y no sé qué pensar porque los videos eran muy, muy variados. Todos aplicarían el concepto de mecer la ofrenda, pero no sé cómo. Entonces iba a ser muy complejo para mí recortar porque eran videos que hablaban de muchas cosas y de repente mencionaban eso. Iba a ser complejo para mí estar recortando todos los cachitos de video. Así que voy a tratar de hacerlo, ¿verdad? Dramatizarlo con mis propias manos para ver si entienden. Y vi 3 posibilidades. Número 1, un señor, no me acuerdo el nombre, que estaba explicando supuestamente con un contexto histórico cómo se hacían esos sacrificios, y él consideraba que se tomaba la ofrenda así y se mecía o se ondulaba de esta manera, a un lado y luego al otro. Y de ahí estás meciéndola, ¿verdad? Esa sería una forma. Otros vi que lo que hacían es que tomaban la ofrenda con las manos y luego la ondulaban así. Un movimiento diferente, ¿verdad? Y por último, vi un video donde supuestamente algunos judíos estaban tratando de replicar lo que Moisés hizo en ese momento, o la consagración de los sacerdotes, y ellos hacían algo totalmente distinto que me llama la atención, va de acuerdo a lo que dice el comentario Pulpit, porque dice que ellos tenían que hacer un movimiento ondulante hacia las 4 esquinas de los cielos, o sea, los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Y eso es lo que yo vi que estos judíos estaban haciendo, porque el judío no le hacía así como los demás, ni lo meneaba en el aire, sino que hacía esto. Lo hacía así como 3 veces, y luego hacia un lado, y luego atrás, y luego al otro lado. Y las 3 formas que encontré caben dentro de la descripción de mecer la ofrenda. Pero no vamos a poder saber con certeza qué es exactamente lo que eso implicaba o cómo era el movimiento exactamente, dado que el original no nos da más información. Pero bueno, tenía que mecerse, tenía que moverse de un lado al otro y tiene que ver con algo que ofreces a Dios. Luego vamos a Éxodo 29, versículo 25. Dice, luego ellos deberán devolverte todo esto para que tú, en presencia del Señor, lo quemes sobre el altar, junto con el holocausto de aroma grato. Esta es una ofrenda presentada por fuego en honor del Señor. Así que después de hacer ese movimiento, todos volvían a ponerlo en las manos de Moisés y Moisés quemaba todo eso sobre el altar. Era algo que nadie se podía comer, era algo que se ofrecía a Dios.
Luego dice el versículo 26, después de eso tomarás el pecho del carnero que representa la autoridad conferida a Aarón y lo mecerás ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mecida. Esa porción será la tuya. Entonces toma el pecho, lo mece otra vez, no sé si así los 4 puntos cardinales o qué, pero es otra ofrenda mecida, porque el pecho no está mencionado en la primera ofrenda mecida, esta es otra ofrenda mecida, y luego le dice, esta porción será la tuya. Eso implica que esa porción Moisés se la podía quedar, él la consumiría más adelante, está cruda, ¿verdad? Quizás la guarda para más adelante o no sé, no se especifica, pero esa porción es para él. La pregunta es ¿por qué? Bueno, este capítulo no nos da respuesta, ¿verdad? Pero en Levítico, vamos al Levítico capítulo 7, versículo 28 al 31, se especifica que el pecho de la víctima, o sea, del animal que se ofrecía, tenía que ser para Aarón y sus hijos. Levítico 7, 28 al 31, dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, el que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión deberá presentar al Señor parte de ese sacrificio y presentarle también una ofrenda por fuego. Llevará la grasa y el pecho y mecerá ante el Señor el pecho de la víctima como ofrenda mecida. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Entonces, cualquiera que ofreciera un sacrificio de comunión tenía que darle el pecho a Aarón y a sus hijos. Era la parte que les correspondía de lo que se ofrecía. Ahora, cuando Aarón y sus hijos ofrecen el sacrificio, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿para quién es el pecho en ese caso? Dado que Dios separa esa parte del animal para dárselo a Aarón y sus hijos hacen su ofrenda. ¿A quién se lo dan ellos? Pues al sacerdote que está oficiando, que en este caso sería Moisés, el que está haciendo la labor sacerdotal. Entonces Moisés se queda con la parte que le corresponderá en el futuro a Aarón y a sus hijos, porque en ese caso particular es Moisés quien está haciendo el sacrificio, ¿verdad? Entonces podemos entender por qué esa parte no se la queda al que la ofrenda, sino que es destinada a quien le sirve a Dios, en este caso Moisés. Luego versículo 27-28. Dice, aparta el pecho del carnero que fue mecido para conferirles autoridad a Aarón y a sus hijos y también el muslo que fue presentado como ofrenda, pues son las porciones que a ellos les corresponden. Estas son las porciones que de sus sacrificios de comunión al Señor les darán siempre los israelitas a Aarón y a sus hijos como contribución. Aquí ya vamos entendiendo, es una contribución. Vamos a ver más adelante que Aarón y sus hijos no pueden trabajar de manera, digamos, entre comillas, secular, como lo haría cualquier otro, labrando la tierra e intercambiando sus bienes, etcétera, etcétera. Ellos tenían que dedicarse especialmente al Señor, así que necesitan una forma de sustento. Y lo que Dios está diciendo es que cualquiera que presente una ofrenda, el pecho es para Aarón y para sus hijos, como contribución. Una manera de proveerles alimento, dado que ellos no pueden trabajar para obtener alimento, los israelitas deberían aportar, en este caso el pecho de la víctima ofrecida, como una contribución para ellos. Pero a mí me surgió la duda, ¿no acaba de decir Dios que el pecho ese es para Moisés? Y luego dice el versículo 27, aparta el pecho del carnero, pues son las porciones que a ellos les corresponden. Dice, entonces, ¿esa porción era de Moisés o es de Aarón y sus hijos? Bueno, en este sacrificio en particular es para Moisés. Y lo que Dios está diciendo cuando dice aparta el pecho del carnero que fue mecido, aquí la palabra aparta es la misma palabra hebrea que se utiliza para consagrar, kadash, poner aparte, ¿verdad? Apartar, consagrar. Entonces, sí, el pecho de esa ofrenda Moisés se lo quedó. Pero cuando Dios le dice, aparta el pecho del carnero que fue mecido, porque eso es para Aarón y sus hijos, ahí no está hablando de ese sacrificio en particular, sino que de aquí en adelante, cualquier ofrenda de comunión que se ofrezca, el pecho no lo puede consumir esa persona, no se va a ofrecer a Dios tampoco, eso corresponde como una contribución a Aarón y sus hijos o al sumo sacerdote y sus hijos, ¿verdad? Ahora, eso es lo que pasó con el pecho, pero nos falta el muslo. ¿Qué onda con el muslo? ¿A quién se lo dan? Si el pecho es para Aarón y sus hijos, ¿quién se queda con el muslo? Y el muslo, vamos a Levítico 7, versículo 31 al 34, se especifica que se lo debe quedar aquel
que ofició ese sacrificio de entre los sacerdotes, porque ahí nada más son 4 sacerdotes, los 4 hijos de Aarón, ¿verdad? Pero de entre los 4, el que haya hecho ese sacrificio en particular, se debe quedar con la parte. Leamos Levítico 7, 31 al 34. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote se le dará como contribución el muslo derecho del sacrificio de comunión. El muslo derecho será la porción del sacerdote a quien le toque ofrecer la sangre y la grasa del sacrificio. Porque de los sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he tomado el pecho mecido y el muslo para dárselos como contribución al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será un estatuto perpetuo para los israelitas. Ok, entonces, el pecho pasa para Aarón y sus hijos y ya no sé cómo ellos se lo repartían. Pero el muslo derecho, ese era para el sacerdote que estaba haciendo ese sacrificio. El sacrificio le decía sacerdote, la persona nada más presentaba el animal. Bueno, una contribución al que está haciendo ese trabajo ahí de sacrificar el animal es que le iban a dar el muslo. De manera que fíjate que hay una forma de trabajo con un sueldo, ¿verdad? El sacerdote tenía que ofrecer esos sacrificios y recibe como paga un muslo. Y aparte, para Aarón y sus hijos, en forma general, los sacerdotes reciben el pecho, que seguramente eso se lo repartirían. Pero en lo individual, cada sacerdote ya tenía el muslo para él, ¿verdad? Y considerando un carnero, pues era una buena porción de comida, ¿verdad? Luego, explica lo que se debía de hacer con las vestiduras sacerdotales. Vamos a Éxodo 29, versículo 29 y 30. Dice, las vestiduras sagradas de Aarón pasarán a ser de sus descendientes para que sean ungidos y ordenados con ellas. Cualquiera de los sacerdotes descendientes de Aarón que se presente en la tienda de reunión para ministrar en el lugar santo, deberá llevar puestas esas vestiduras durante 7 días. Aquí que hay una restricción. Bueno, 2, ¿verdad? Número 1, las vestiduras de Aarón pasarán a ser de sus descendientes para que sean ungidos y ordenados con ella. Era muy costoso toda la vestidura de su sumo sacerdote era muy costosa, ¿verdad? Así que no era propiedad del sacerdote. Aarón no podía decir, bueno, esta vestidura es para el sumo sacerdote, yo soy el sumo sacerdote, entonces es para mí. No, es para el que oficie el rol de sumo sacerdote. De manera que cuando muriese el sumo sacerdote, el que seguiría en la línea tendría que ser el hijo mayor, recibiría exactamente las mismas vestiduras y tendría que recibir el mismo proceso de ordenación. De hecho, vamos a Números 20, versículo 28, donde viene que efectivamente cuando Aarón murió, hicieron esto que Dios mandó. Números 20, 28 dice, Moisés le quitó a Aarón las vestiduras sacerdotales y se las puso a Eleazar. Allí en la cumbre del monte murió Aarón, luego Moisés y Eleazar descendieron del monte. O sea, la sucesión tenía que ver con recibir las vestiduras sacerdotales y eso es exactamente lo que se hizo cuando murió Aarón. Luego dijo Dios, deberá llevar puestas estas vestiduras durante 7 días. Dices, ¿por qué 7 días? Bueno, eso lo vamos a ver unos versículos más adelante. Y después de hacer esto, de la ofrenda mecida y de determinar en ese sacrificio particular qué parte le corresponde a Moisés, pero de todos los sacrificios qué partes corresponden a los sacerdotes como contribución, luego nos dice la Escritura, bueno, Dios ordena que se debe de comer ese sacrificio y tener comunión con Dios. Éxodo 29, versículo 31 al 34. Dice, toma el carnero con que se les confirió autoridad y cuece su carne en el lugar sagrado. A la entrada de la tienda de reunión, Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo. Con esas ofrendas se hizo expiación por ellos, se les confirió autoridad y se les consagró. Solo ellos podrán comerlas y nadie más porque son ofrendas sagradas. Si hasta el otro día queda algo del carnero con el que se les confirió autoridad o algo del pan, quémalo, no debe comerse porque es parte de las ofrendas sagradas. Así que aquí está la parte de la comunión, ¿verdad? El cuarto paso. Lo que se estaba explicando de los sacrificios y qué partes Dios las separa para los sacerdotes, bueno, era para llegar a este punto. Tenían que comerlo a la entrada de reunión. Pero obviamente no van a comer lo que se ofrecía a Dios en el fuego, ni las partes que es el pecho y el muslo que quedaban consagradas para los sacerdotes. El resto, que no fuera eso, lo tenían que consumir. Tenían que cocer la carne y consumirla a la entrada de la tienda de reunión, ¿verdad?
ahí está la parte de la comunión. Y al estar en la entrada de la tienda es una referencia a una comunión no nada más entre ellos, sino con Dios, aunque literalmente no puede ser posible por el pecado, la condición pecaminosa de ellos. Luego da otra noticia muy interesante que nos da respuesta a por qué nos dijo que el hijo, el sucesor del sumo sacerdote tenía que llevar las vestiduras 7 días. Y esto es porque el ritual tenía que durar 7 días. Dice Éxodo 29, versículo 35 al 41. Dice, haz con Aarón y con sus hijos todo lo que te he ordenado. Dedica 7 días a conferirles autoridad. Para hacer expiación, cada día ofrecerás un novillo como ofrenda por el pecado. Purificarás el altar haciendo expiación por él y ungiéndolo para consagrarlo. Esto lo harás durante 7 días. Así el altar y cualquier cosa que lo toque quedarán consagrados. Todos los días ofrecerás sobre el altar 2 corderos de un año, al despuntar el día, y ofrecerás uno de ellos al caer la tarde, el otro. Con el primer cordero ofrecerás como ofrenda de libación 2 kilos de harina fina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. El otro cordero lo sacrificarás al caer la tarde como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor, junto con una ofrenda de libación como la presentada en la mañana. Entonces, este mismo proceso que vimos descrito no era nada más un día, sino repetido durante 7 días. ¿Por qué? Bueno, tal vez aquí haya un simbolismo. Algunos dicen es que el número 7 es el número de lo que es completo y perfecto, como los 7 días de la creación. Entonces, para poder consagrarlos tenía que ser 7 días. Bueno, quizás, pero no hay nada en el texto que indique eso. El punto es que 7 días iban a repetir lo mismo, ¿verdad? Ahora, notemos algunas cosas. Por ejemplo, en el versículo 37 dice, esto lo harás durante 7 días. Sacrificar en la mañana y en la tarde y rociar el altar con la sangre. Dice el versículo 37, esto lo harás durante 7 días, así el altar y cualquier cosa que lo toque quedarán consagrados. Y se acuerdan que habíamos visto que las personas tomaban el altar como un lugar sagrado donde nadie les podía hacer nada, porque si se aferraban al altar, aquí es donde dice, todo lo que lo toque quedará consagrado. Era una forma como de protegerse y decir, ya no me puedes hacer nada porque Dios ya me consagró para Él. ¿Por qué? Porque toqué el altar. Y como la sangre se untaba en los cuernos del altar, se aferraban a los cuernos del altar, ¿verdad? Pero obviamente no funciona así. Cuando alguien asesinaba a otro, aunque estaba la especificación, ¿verdad? Aunque se aferre al altar, deberá morir. Ahora, cuando dice en el versículo 40, con el primer cordero ofrecerás como ofrenda de libación 2 kilos de harina fina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. Dices, ¿qué es una ofrenda de libación? Bueno, la palabra hebrea que se nos traduce ofrenda de libación es una sola, nesek, y se traduce como ofrenda de bebida. Entonces se ofrendaba en carne o en comida, en, productos vegetales, ¿verdad? Los panes sin levadura, las tortas sin levadura y las obleas sin levadura, y se ofrecía también una ofrenda bebible, que era compuesta de 2 kilos de harina fina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. Y me da curiosidad saber, tener la experiencia de probarlo y saber a qué sabe. No me imagino el sabor de 2 kilos de harina fina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. No me imagino el sabor, pero bueno, era una ofrenda de libación, es decir, ofrenda para beber. Estamos hablando de una comida, ¿verdad? Lo que comes y lo que bebes. Pero luego nos dice que también se tiene que realizar el sacrificio por las mañanas y por las tardes, todos los días de manera perpetua. Dice el versículo 42 al 43, Éxodo 29, 42 al 43. Las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo y te hablaré, y donde también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia santificará este lugar. Entonces de aquí sale otra ordenanza, que ya no tiene que ver con la ordenación de los sacerdotes o la consagración de ellos, sino como algo instituido que se tiene que hacer siempre. Un sacrificio en la mañana, un sacrificio en la tarde. Mira lo que dice este comentario de Jamison Fawcett Brown.
Dice, aquí Dios instituyó la ordenanza del sacrificio matutino y vespertino. Dice el comentario, la institución o la instrucción era tan imperativa que en ningún caso se podía prescindir de esta ofrenda diaria, y la debida observancia aseguraría la gracia y la bendición de su Rey Celestial tantas veces prometidas. Bueno, puesto que Dios pone esos requisitos para decir que Él estará con ellos en ese lugar, deduces que si dejas de hacer esos sacrificios, pecas, desobedeces, por consecuencia Dios ya no estaría ahí. Porque recordemos que la presencia de Dios y su bendición está condicionada a la obediencia en la ley de Moisés. Todo en la ley de Moisés es condicional. Si haces, recibes. Si no haces, no recibes. Si no haces, eres castigado. Si haces, eres bendecido. Entonces, cuando dice que tienes que ofrecer los sacrificios en la mañana y en la tarde, y Dios estará con ellos y se reunirá con los israelitas, bueno, entonces deduces que si dejas de hacerlo, pues entonces Dios ya no va a estar ahí por desobediencia, puesto que toda la presencia de Dios y sus bendiciones están condicionadas a las obras. Así que sí requeriría un esfuerzo, ¿verdad? Requiere una observancia continua, rígida, cotidiana de lo que se tenía que hacer para poder disfrutar de la presencia de Dios, ¿verdad? De hecho, Dios promete su presencia en la tienda de reunión. Vamos a Éxodo 29, versículo 44-46. Dice, consagraré la tienda de reunión y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Y aquí también hay información interesante. Número 1 le llama la tienda de reunión, ¿verdad? Dios mismo así le llama. Consagraré la tienda de reunión y el altar. Tienda de reunión, el lugar donde puedes tener comunión con Dios. Y la palabra tienda hace referencia a que parece una tienda como las que usaban los israelitas, incluso en los tiempos de Abraham, ¿verdad? Que eran normalmente nómadas, y como los israelitas están vagando por el desierto, bueno, queda apropiado esta parte de la tienda de reunión. No estás hablando de un lugar necesariamente fijo, sino el lugar donde ubicas a Dios para poder tener comunión con Él, ¿verdad? Y cuando dice, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes, habitaré entre los israelitas y seré su Dios, bueno, aquí hay una especie de promesa, ¿verdad? Consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes y habitaré entre los israelitas. Y esto no es incondicional, esto está condicionado al cumplimiento de la ley. Ahora, notemos que este momento cuando dice que Dios consagrará a Aarón y a sus hijos para que les sirvan como sacerdotes, está hablando de algo que Dios hará, pero ¿cómo sabemos que Él lo va a hacer? ¿Por medio de la consagración que hace Moisés o habrá alguna otra señal? Y me parece que Moisés registra el cumplimiento de esta promesa en Levítico capítulo 9, versículos 23 y 24. Vamos a Levítico 9, versículos 23 y 24. Dice, Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Así que les está diciendo, yo voy a estar allí, yo voy a asegurarme de consagrar a los míos, ¿verdad? Dice que habitaría entre los israelitas y así sabrían que fue él quien los sacó de Egipto, ¿verdad? De manera que está hablando de una especie de evidencia constante y continua que confirma que Él es Dios y que Él es quien los liberó. Cuando dice, así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos, está hablando de una evidencia mínimo visible, ¿verdad? De manera que quien estuviera en el altar, bueno, quizás no nada más en el altar, ¿verdad? Es que aquí está complejo. Como tiene una barda, ¿verdad? Lo vimos que tiene el atrio, está delimitado, y Dios habita en la parte interna, específicamente en el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios.
¿Cómo sabrían los israelitas que no entran, que ahí está la presencia de Dios? Entonces tenía que haber una especie de manifestación visible. Cuando dice la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo, es porque todos pudieron verlo, no nada más los que estaban allá adentro. Y obviamente no cabían todos los israelitas ahí en el atrio, ¿verdad? Así que había israelitas afuera. ¿Qué fue lo que hizo exactamente el Señor? No se especifica, pero dejó manifiesto a todos que ahí estaba Él, ¿verdad? Y le agrega todavía que haga que descienda fuego del cielo y consuma el holocausto de lo que estaba en el altar, que era ofrecido para Él. O sea, está diciendo que lo acepta. Aceptó la ofrenda, Él entonces estará con ellos, porque dice, así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos, yo soy el Señor su Dios. Entonces no es una fe ciega, ¿verdad? Ellos confiaban que Dios estaba allí porque de alguna manera eso era visible. Y obviamente tenían que cumplir a la letra todo lo que se les había mandado, porque de otra manera no pueden o no podrían esperar que Dios habite entre ellos, porque su morada entre los hombres, en este contexto, estaba condicionada a la obediencia. Pero imagínate, ¿qué será que empiezas a hacer los rituales, haces tu mejor esfuerzo por hacerlo de la manera correcta y de repente cae fuego del cielo y consume el altar? Que sería, quizás para nosotros no sería muy claro eso, pero en aquellos tiempos tiene que ver con la aceptación de lo que se le ha dado. Dios estaría manifestando su complacencia en lo que han hecho, validando que el proceso que usaron es el correcto, es el proceso bíblico, que no se desviaron a ningún lado, ni a derecha ni a izquierda, no le agregaron, no le quitaron, sino que se apegaron a lo que Dios dijo. Y eso, el ver que Dios mismo consume la ofrenda que se le ofreció, pues sería una excelente noticia para todos, porque número uno, se hizo todo el proceso bien, ¿verdad? Sin fallas. Número dos, eso implica que Dios estará con ellos. Pero quiero señalar que es Dios mismo quien les dice que ellos podrán saber que ahí está. No les dice, tú créelo y ya, aunque no lo veas. No, ustedes van a saber, porque cuando haga eso, sabrán entonces que Dios fue quien los liberó de Egipto. Está hablando de la gloria de su poder. Y al entender lo que Él hace, pues entonces, si fueras un israelita de aquel tiempo, no tendrías ningún problema en concluir que fue el poder de Dios lo que te liberó de Egipto y no tú mismo. Entonces su presencia entre ellos es la evidencia de que Él está allí, de que Él es su Dios. Ahora, ¿cómo nos llevamos esto a la aplicación de nosotros como cristianos? Bueno, ahí Dios está prometiendo su presencia en el templo, pero como lo estudiamos el domingo, somos adoptados cuando recibimos el Espíritu Santo y ya está Dios contigo, ¿verdad? Y no tuviste que hacer ninguno de estos rituales. Dios está en ti. Cosa que los israelitas no experimentaron, ¿verdad? Ellos iban y ahí sabían que estaba Dios. Visiblemente podían saber que Dios estaba en su templo, pero no estaba en ellos, ¿verdad? Era un lugar al que tú acudías para ver a Dios, obtener, no sé, alguna respuesta, como vamos a ver más adelante, o justicia, pero el punto es que no lo veías y no lo experimentabas en carne propia. El sumo sacerdote sí. Los sacerdotes también, digo, que al estar ahí entienden y ven todo lo que, o el objetivo, la visión que Dios les ha dado a través de todas las cosas que les pidió. Pero claramente podemos ver que para nada es sencillo acercarse a Dios, ¿verdad? Todas las cosas que hay que hacer. Pero bueno, los israelitas se enfocaron en obedecer y vamos a ver que no salió tan bien. Termina en una tragedia, ¿verdad? Pero Dios es soberano y Él hace justicia cuando Él quiere y le da la justicia o le aplica justicia a quien Él quiere, ¿verdad? Pero bueno, el punto está, ¿quieres que Dios esté allí? Estas son las cosas que tienes que hacer. No las haces, Dios no va a estar aquí. No se pueden dar cuenta que son incapaces de cumplirlo, se creen capaces de hacerlo, entran en el pacto y terminan expulsados por quebrantar el pacto, ¿verdad? Ahora nosotros, el apóstol Pedro dice que todos nosotros, todos los hijos de Dios somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y cuando Dios habla de Aarón y sus hijos, aún no nos revela
que también va a llamar a toda la tribu de Leví. Pero para que sean llamados tiene que haber un proceso complicado, que es lo que sucederá cuando se fabrican el becerro de oro y Dios pide que escojan, ¿verdad? Que escojas un bando, ¿estás con el lado de Dios o estás con el lado de esos ídolos? Y nos dice la Escritura que no todos pasaron del lado de Dios, ¿verdad? De Moisés. Otros se quedaron allá y fueron consumidos, con todos se los traga la tierra completamente. Pero todavía no llegamos a ese punto. El punto es que Dios es el que está diciendo cómo se deben de hacer las cosas y les dice a ellos, si haces todo así como te lo digo, yo estaré ahí con ustedes. Pero ahí está la clara condición, no es gratuito. Tienes que pagar el precio que corresponde con las actividades que se tienen que hacer, con las pautas y reglamentos y especificaciones que tenía que hacerse para cada sacrificio, con la esperanza de que Dios te perdone. Estás viendo que Dios está ahí, pero no experimentas tú a Dios. Así que nosotros estamos muchísimo mejor que ellos, porque aunque ellos saben que Dios está allí, nosotros sabemos que Dios está en mí, cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, si a ellos no se les pidió que creyeran ciegamente, a nosotros tampoco, porque el que ha nacido de nuevo tiene la evidencia innegable de que él ya no es la misma persona, de que está siendo controlado ahora por el Espíritu Santo, aunque todavía pecamos, como lo dijimos, y vamos a ver más adelante ese tema, pero eres de Dios, ¿verdad? Eres su hijo, fuiste adoptado, en este caso ya puedes tener comunión directa con el Padre, pero alejado del Padre, todos estos rituales no son herramientas para que puedas acercarte, sino que son herramientas para que te des cuenta que no puedes acercarte debido a tu condición pecaminosa. Así que bueno, me parece muy complicado mantenerte en paz con Dios, ¿no? En la perspectiva de los sacerdotes, las cosas que tienen que hacer, pues no es así como que cualquier cosa, ¿verdad? Se tiene que tener mucho cuidado porque en pocas palabras se juegan la vida cuando le sirven a Dios. Cosa que nosotros no tenemos en cuenta nunca, ¿verdad? Pensamos que servirle a Dios es cualquier cosa. Algunos piensan que incluso es opcional, si lo haces o no, no genera mucho cambio. Pero Jesús enseña que a los siervos se les pedirán cuentas. Y esas cuentas van a tener que ver necesariamente sobre las capacidades que se te dieron y no usaste. Las cosas buenas que pudiste haber hecho y no hiciste. Y todas las cosas malas, ¿verdad? Eso es lo que implica un juicio. Entonces, ser sacerdote sería un privilegio, pero no se compara en lo absoluto con lo que nosotros tenemos. El templo, ver el templo y lo que pasaba ahí, la manifestación sería asombroso y excelente, pero no se compara con lo que tenemos nosotros. Si nosotros somos real sacerdocio, nación santa, en el sentido de que los sacerdotes son los únicos que pueden entrar a la casa de Dios y el sumo sacerdote es el único que puede estar en su presencia, si tratamos de encontrar una equivalencia entre nosotros fuimos hechos sacerdotes para Cristo, estamos hablando de la misma posición que el sumo sacerdote tenía o una posición menor. Bueno, puesto que estamos en Cristo, estamos hablando de algo distinto, ¿verdad? No tratamos de atar o de amarrar versículos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento de forma así directa, sin contexto. Pero sí vemos que comparativamente el pacto en el que estamos, el pacto de la gracia, es muchísimo mejor que el pacto de la ley. Pero bueno, esta es la forma en la que Dios santifica su tabernáculo, la gente que ha escogido, y demanda que esto se aplique al pie de la letra, y vimos el domingo, ¿verdad? Y el domingo antepasado, que la justicia que recibimos de parte de Dios es gratuita. Fíjate todo lo que ellos tienen que hacer para poder presentarse ante Dios y ser aceptados. Y a nosotros, simplemente por el poder de Dios, nos hizo nacer de nuevo y tenemos ahora acceso libre al trono de la gracia. Así que es sorprendente todo lo que se tenía que hacer para llegar a Dios y que para nosotros no aplica en ninguna manera, porque Dios está tan lejos de ti como una oración, ¿verdad? El Espíritu Santo en nosotros es la garantía de la promesa, pero aparte es nuestra garantía de que no seremos abandonados, ¿verdad? Que seremos sostenidos en nuestros momentos de debilidad y que no seremos, por así decir,
autoexaltados cuando las cosas van bien, porque el Espíritu Santo nos recordará constantemente que no es nuestro mérito. Si nos esforzamos, pero no cuenta como mérito nuestro. Así que hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Vamos a avanzar con el capítulo 30 y nos cambia un poco del tema, bueno, un poco porque nos va a hablar de más, digamos, instrumentos para el tabernáculo del que no se nos había hablado. Todavía no acabamos. Y aparte estas son las instrucciones para consagrar, no significa que ya los consagró. Como veremos más adelante en Levítico, nos describe lo que sucedió cuando fueron consagrados, que es cuando descendió el fuego del cielo y consumió lo que estaba en el altar. Pero aquí son solo las especificaciones, no es que ya lo haya hecho, son las especificaciones que Dios le dio en cuanto a la manera en que consagraría sacerdotes. Y hasta aquí nos quedamos. No era mucho lo que nos faltaba, ¿verdad? Pero obviamente no iba a caber con lo que vimos el miércoles pasado, porque entonces sí nos íbamos a extender demasiado. Y bueno, pasemos entonces a orar, agradecerle a Dios por este tiempo, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas. Así como estamos, Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia. Gracias porque si no fuese por ti no estaríamos aquí. Gracias, Padre, porque nosotros no tenemos que cumplir con ninguno de esos rituales. No tenemos que estar observando leyes específicas todos los días para poder tener comunión contigo, sino que simplemente por medio de la fe que nos has dado, el nuevo nacimiento, la regeneración, la justificación, la adopción, tenemos libre acceso al trono de la gracia, porque tú ya saldaste nuestra deuda, porque tú ya pagaste el precio que nos correspondía, y por eso, Señor, es que gozamos de los privilegios de poder hablar contigo justo como lo estamos haciendo, tener esos momentos de estudio donde tu Espíritu Santo nos guíe, es un enorme privilegio que en aquellos tiempos los israelitas no tenían. Así que, Padre, te agradecemos por tanta misericordia, por tanta bondad para nuestras vidas, y te pedimos que nos concedas que en todo lo que hagamos podamos glorificar tu nombre. Gracias por todo lo que nos enseñas y por todo lo que nos das. Amén. Muy bien, vamos a ver si hay preguntas. Sí, aquí hay una pregunta. Dice, Pastor, buenas noches. Al entrar en la presencia de Dios en el altar, en el lugar santísimo, ¿era una teofanía o realmente estaba la presencia de Dios? Bueno, dado que Dios dijo que su presencia estaría ahí, no ponemos en duda que su presencia estaba allí. ¿Cómo era la manifestación? Eso sí no lo sabemos, ¿verdad? Cuando hablamos de una teofanía, estamos hablando de una manifestación visible de Dios. Obviamente no estamos hablando de Dios como tal, porque nadie puede ver a Dios, porque Dios no está hecho de materia, no ocupa un lugar en el espacio, no es afectado por el tiempo. Pero cuando hablamos de una teofanía es la forma en la que Dios elige manifestarse. Y no sabemos exactamente qué es lo que el sumo sacerdote vería cuando entraba al lugar santísimo. Alguna especie de destello, alguna especie de flama, como la zarza ardiente que Moisés vio, no lo sabemos. Pero lo que sí se especifica es que tendría que ser visible o detectable que Dios está allí. ¿Cómo? Algunas referencias que vamos a ver es con esta manifestación de como humo o nube que se posa sobre el tabernáculo, que veremos que también sucedió con el templo que edificó Salomón. Era una manera en que se manifestaba Dios. Pero ¿qué pasaba exactamente? No lo sabemos. Esperemos que un día podamos verlo directamente pidiéndoselo a Dios, ¿verdad? O sea, yo tengo muchas esperanzas de ese día, que podamos estar con Jesús y hacerle todos estos tipos de preguntas y que nos muestre cómo eran las cosas. Imagínate el entendimiento que podríamos adquirir, dado que la palabra es de Dios, y estar hablando con Dios y decir, a ver Dios, ¿qué es lo que pasó aquí? Que nos explique. Una delicia, o para mí, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes, pero para mí sería una delicia hacer lo que lo que María hizo y Marta no quiso, ¿verdad? Sentarse a los pies de Cristo y ser instruidos por Él, creo que es algo que todos los cristianos deberíamos desear. Pero bueno, sí estaba la presencia, aunque no podemos saber de qué manera. Luego dice otra pregunta, Pedro Lozano, Pastor Hernán, Dios le bendiga, ¿esos rituales quitaban el pecado o cubrían el pecado del pueblo de Israel?
Pues es que, bueno, la palabra que se usa en el Nuevo Testamento es pasar por alto los pecados, tolerarlos. El sacrificio, obviamente estos rituales a nadie le quitaban pecado. ¿Por qué? Porque no hay nada que ver que un animal muera, un animal sin conciencia, con la deuda que tú tienes. Es un símbolo. Así que el hecho de que tuvieran que hacer sacrificios cada mañana y cada tarde demuestra que no te pueden quitar el pecado, ¿verdad? Simplemente una forma de mostrarle a Dios sacrificios de comunión, o para olor grato a Dios, o por expiación del pecado, pero lo que nos enseña la Escritura es que Dios pasaba por alto los pecados hasta que llegara el día en que Cristo pagara. Y una vez que fuese pagado, entendemos por qué no les tomó en cuenta los pecados a todos ellos. Pero no estoy hablando de todos los israelitas, sino de sus escogidos. Porque sabemos que los israelitas, toda esa generación, perecerá en el desierto. Y es todo, ¿verdad? Ya no hay más preguntas. Muy bien. No sé si se dieron cuenta, ¿qué tal mi playera? Logo oficial de árbol plantado. Nomás venía a presumírselas. Empezando el 2021, que vamos a planear el poder hacer playeras y distribuirlas, ¿verdad? Para que, número uno, tengas tú claramente un recordatorio constante de las palabras del logo. La iglesia siempre debe estar reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. El logo está en latín, pero eso es lo que se entiende, o la manera en que se traduce. Siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, analizando lo que hace para asegurarse de que vaya a la Escritura y que sea conforme dice la Escritura. Y luego el contexto de esa frase por quien lo escribió tiene que ver con recordarnos que el hecho de que tengamos doctrina bíblica y que sepamos muchas cosas porque tenemos una buena doctrina, en ninguna manera significa que ya eres perfecto o que eso te santifica. No, tiene que haber obras, ¿verdad? La fe sin obras es muerta, y el riesgo que se corre de pensar que porque tenemos una sana doctrina bíblica ya es todo lo que necesitamos y por eso no voy a caer, no voy a pecar y ya por eso soy mejor que los demás. No. Este eslogan tiene que ver con el recordatorio de siempre volver a la Escritura, dado que nunca vamos a terminar con este proceso de parecernos cada vez más a Cristo hasta que Él venga por nosotros y nos dé un cuerpo glorificado. Entonces más adelante les buscaremos dar información sobre las playeras al que le interese. Ya habían preguntado algunos de árbol plantado, algunos que no son de árbol plantado me llegaron a preguntar. Los que son de árbol plantado, pues obviamente también vamos a buscar que los distintos ministerios, cuando estén sirviendo aquí o algo, empiecen a tener algo con el logo que los identifique. Y otros, pues simplemente pues para traerla porque te gusta, ¿verdad? Para andar en la calle, lo que sea, con su cubrebocas correspondiente. Es todo. Muchas gracias a todos entonces por estar aquí. Espero que nos podamos ver este próximo sábado a las 5:30. Les adelanto que estamos pensando en modificar el horario, moverlo a las 5, pero todavía no es seguro. Así que, puesto que ya mañana es el registro en la mañana, pues se va a quedar este sábado a las 5:30 como está. Pero por la experiencia que tuvimos el sábado pasado, sí sintió así como que no hubo tiempo para nada. Terminamos, apenas nos estamos acomodando y ya van a ser las 8, ya tenemos que irnos porque solo podemos estar hasta las 8 y así fue muy apresurado y no pudimos convivir. Entonces la intención es moverlo media hora antes para poder tener media hora al terminar y de perdido pues vernos, ¿verdad? Y ver los que estamos aquí, platicar un poco con todas las medidas como corresponde y el distanciamiento apropiado, pero tener la oportunidad de convivir. Entonces, para este sábado que viene, quedamos igual, sábado a las 5:30, no se les olvide. Si nos sigues en línea, esa es la hora México, sábado a las 5:30, cuando empezamos aquí, pero empezamos a transmitir hasta las 6. Sucede lo mismo que los domingos. Los domingos la reunión es a las 11, pero la transmisión empieza hasta las 11:30, hasta que acabe la alabanza. Aunque ya estamos cerca de poder transmitir la alabanza, aún no estamos completamente listos, pero mientras lo estamos, te recuerdo, el sábado aquí empezaría a las 5:30, pero empieza a transmitirse hasta las 6.
Y si todo resulta factible y no tenemos ningún problema, lo más seguro es que de este sábado al otro lo movamos a las 5, a menos que la restricción de los domingos se elimine y podamos volver a la normalidad. Como quiera, estén al pendiente porque esos cambios los publicamos en la página de Facebook de Árbol Plantado. Es la manera en que más fácil puedes checar tú cambios de horarios, qué va a pasar, etcétera, etcétera, con la iglesia, con las reuniones generales. Por favor, quédate al pendiente de la página de Facebook de Árbol Plantado, Facebook, diagonal Iglesia Árbol Plantado, y ahí vas a encontrar la información. Entonces, cuando hagamos ese cambio de horario, si es que se hace, lo publicaremos por ahí. Es todo ahora sí. Muchas gracias a todos. Cuídense, respeten las reglas, trabajemos en conjunto para disminuir los contagios del COVID y si Dios quiere nos vemos el próximo sábado. Gracias.